Hola, hola, familia de. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Como siempre, les mandamos un abrazo gigante y esperamos que estén teniendo un día espectacular. Nosotros, por nuestra parte, estamos súper emocionados porque hoy tenemos un vídeo que, creemos que les va a encantar. Ya saben que nos encanta traerles todo el chismecito del mundo del espectáculo, las noticias más jugosas y, sobre todo, esos dramas que nos tienen al borde del asiento. Hoy precisamente vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas y vueltas en Internet, que ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales y que, honestamente, nos tiene con el ojo cuadrado. Estamos hablando, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos enamoró con su química en pantalla, que nos hizo creer en el amor verdadero y que, bueno, ahora parece estar en medio de una tormenta perfecta. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo las últimas noticias, los rumores más fuertes y las supuestas pruebas que han salido a la luz sobre una posible, digamos, traición. La prensa turca, como siempre, está a la orden del día y parece que ha destapado la caja de Pandora. Vamos a desmenuzar todo lo que se ha dicho y vamos a intentar separar la verdad del puro invento. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, no se olviden de suscribirse al canal. Si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, si disfrutan de los chismes jugosos y de los análisis profundos, este es su lugar. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Así que ya saben, suscribirse es gratis y nos hace muy felices. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el drama de Hande y Kerem. Agárrense que esto se pone bueno. Como les comentaba, la prensa turca ha estado echando humo con este tema. Desde hace un tiempo han surgido rumores sobre una posible crisis en la relación entre Hande y Kerem. Al principio muchos lo tomaron como simples chismes, como algo que suele pasar en las relaciones de las celebridades. Pero conforme han ido pasando los días, los rumores han ido tomando fuerza y han aparecido supuestas pruebas que han encendido las alarmas. Uno de los primeros indicios que despertó las sospechas fue la falta de interacción en redes sociales. Hande y Kerem, que antes eran súper activos y compartían fotos juntos constantemente, dejaron de hacerlo de manera repentina. Ya no había likes mutuos ni comentarios cariñosos, ni fotos juntos disfrutando de sus viajes y momentos especiales. Este silencio en redes sociales fue interpretado por muchos como una señal de que algo no andaba bien. Y la verdad, en el mundo de las celebridades, las redes sociales son como su diario público, así que este cambio no pasó desapercibido. Recuerdo cuando anunciaron su relación, las redes estallaron con mensajes de amor y felicidad, cada foto era un festival de corazones y emojis. Ver ese torbellino de afecto esfumarse, pues, levanta las cejas, ¿no creen? Pero la cosa no se quedó ahí. Los paparazzi turcos, que son conocidos por su insistencia y por su habilidad para captar los momentos más inesperados, empezaron a seguir de cerca a la pareja. Y fue ahí donde empezaron a aparecer las primeras fotos comprometedoras. Fotos de Hande saliendo de un restaurante con un misterioso acompañante, fotos de Kerem en una fiesta rodeado de otras mujeres. En fin, fotos que alimentaron aún más los rumores de una posible infidelidad. Esos paparazzi son como detectives privados con cámaras de alta resolución, nada se les escapa. Recuerdo un escándalo similar hace unos años con otra pareja famosa turca, los paparazzi descubrieron todo. Y estas fotos, la verdad, son la gasolina que necesita la prensa del corazón para encender el fuego de la especulación. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Según la prensa turca, el misterioso acompañante de Hande sería un reconocido empresario turco, un hombre muy influyente y con una gran fortuna. Al parecer, Hande y este empresario se conocieron hace algunos meses en un evento social y desde entonces han mantenido contacto. Algunas fuentes aseguran que Hande y el empresario han sido vistos juntos en varias ocasiones, incluso en viajes fuera de Turquía. Este empresario, al parecer, es un nombre muy conocido en los círculos de negocios turcos, un hombre con conexiones en todos los sectores. Se rumorea que es un soltero codiciado, así que su cercanía con Hande ha provocado un terremoto en la prensa. Imaginen la escena, Hande, la estrella de telenovelas, cenando a la luz de las velas con un magnate. Es material para un guión de drama. Por otro lado, también se ha rumoreado que Kerem estaría pasando por un momento difícil debido a su apretada agenda laboral. Al parecer, el actor está enfocado en varios proyectos al mismo tiempo, lo que lo ha llevado a estar constantemente viajando y a tener poco tiempo para dedicarle a su relación con Hande. Algunos medios aseguran que esta falta de tiempo y atención habría generado tensiones en la pareja y habría contribuido a su distanciamiento. Kerem es un adicto al trabajo, eso es bien sabido. Desde que saltó a la fama, no ha parado de encadenar proyectos, películas, series, campañas publicitarias. Es admirable su dedicación,
pero también sabemos que las relaciones necesitan tiempo y atención para florecer. Y claro, la distancia nunca es una buena aliada en el amor. Pero la gota que derramó el vaso fue una reciente publicación de una revista turca de renombre. En la portada de la revista aparecía una foto de Hande y el empresario juntos, acompañados de un titular explosivo: Hande Erçel, nuevo amor a la vista. La publicación desató una ola de comentarios y reacciones en redes sociales. Los fans de Hande y Kerem se mostraron decepcionados y sorprendidos por la noticia. Muchos se negaron a creer que Hande pudiera ser capaz de traicionar a Kerem, mientras que otros la criticaron duramente por su supuesta infidelidad. Esa portada fue la chispa que encendió la bomba. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans defendiendo a capa y espada a sus ídolos y otros lanzando acusaciones sin piedad. El hashtag #AndeKerem se convirtió en tendencia mundial, con mensajes de apoyo, de dolor y de furia. Un verdadero culebrón en tiempo real. Hasta el momento ni Hande ni Kerem han emitido ningún comunicado oficial sobre el tema. Ambos han guardado silencio y han evitado hacer declaraciones a la prensa. Este silencio ha sido interpretado por algunos como una confirmación tácita de los rumores, mientras que otros creen que simplemente están tratando de proteger su privacidad y de evitar que el tema se convierta en un circo mediático. El silencio a veces dice más que 1000 palabras. Pero en este caso, ese silencio está alimentando aún más la especulación. Imaginen la presión que deben estar sintiendo, con la prensa acosándolos a cada paso y con millones de fans esperando una respuesta. Es una situación muy delicada. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo esta situación. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay pruebas contundentes de una infidelidad por parte de Hande? ¿O se trata simplemente de rumores infundados alimentados por la prensa sensacionalista? Para esto vamos a adentrarnos un poco más en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para entender mejor el contexto de esta situación, tenemos que recordar cómo inició su romance. Se conocieron en el set de la serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, una producción que se convirtió en un éxito mundial, conquistando corazones en países de Latinoamérica, Europa y Asia. Su química en pantalla era innegable y pronto, la ficción traspasó la realidad. Es importante recordar que la prensa turca, como la prensa del corazón en general, suele ser muy dada a exagerar las cosas y a inventar historias para vender revistas y generar clics. No siempre todo lo que se dice es verdad y muchas veces se basa en especulaciones y en interpretaciones subjetivas de la realidad. Así que hay que tomarse todo con pinzas. Los periodistas a veces construyen historias a partir de migajas de información, inflan los hechos y dan rienda suelta a su imaginación. Es el precio que tienen que pagar las celebridades por su fama. En el caso de Hande y Kerem, es cierto que su relación ha pasado por altibajos. Como todas las parejas, han tenido sus momentos buenos y sus momentos malos. Han tenido que lidiar con la presión mediática, con las exigencias de sus carreras profesionales y con las dificultades propias de una relación a distancia. Ninguna relación es un cuento de hadas. Todas las parejas tienen sus problemas, sus diferencias, sus momentos de crisis. Y en el caso de Hande y Kerem, la presión mediática y la distancia son factores que sin duda complican las cosas. También es cierto que Hande ha sido vista con otros hombres en varias ocasiones. Pero esto no significa necesariamente que haya habido una infidelidad. Hande es una mujer joven, exitosa y atractiva, y es normal que salga con amigos, que asista a eventos sociales y que se relacione con otras personas. Es una mujer independiente con una vida social activa. No podemos limitarla a estar encerrada en casa esperando a Kerem. Tiene derecho a salir, a divertirse, a conocer gente nueva. Lo mismo se puede decir de Kerem. El actor ha sido visto en fiestas y eventos rodeado de otras mujeres. Pero esto tampoco significa que haya sido infiel a Hande. Kerem es un hombre muy sociable y carismático, y es normal que tenga amigas y que disfrute de la compañía de otras personas. Es un galán, un hombre encantador que atrae a las mujeres como un imán. Pero eso no quiere decir que esté engañando a Hande. En definitiva, hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Hande o de Kerem, todo lo que se diga sobre una posible infidelidad son simplemente rumores y especulaciones. No podemos juzgar ni condenar a nadie basándonos en suposiciones y en interpretaciones subjetivas. Aquí es donde entra el juego de la especulación mediática, de las fuentes cercanas a la pareja, que nunca dan la cara pero siempre tienen algo que contar. Cada detalle, cada gesto, es analizado con lupa y reinterpretado para alimentar la historia. Sin embargo, sí podemos analizar el impacto que este tipo de rumores tienen en la vida de las celebridades. Hande y Kerem son dos personas públicas que están constantemente expuestas al escrutinio público. Cada uno de sus movimientos es observado, analizado y comentado por miles de personas. Esto puede generar una presión enorme y puede afectar negativamente su salud mental y emocional.
Imaginen tener que vivir bajo el microscopio constante de los medios, con cada paso que dan siendo juzgado y criticado. Es una presión inhumana. Es importante recordar que detrás de la imagen pública de Hande y Kerem hay dos personas reales, con sentimientos, con sueños y con miedos. Merecen respeto y merecen que se les permita vivir sus vidas de la manera que les parezca mejor, sin ser juzgados ni acosados constantemente por la prensa y por el público. Se merecen un respiro, un espacio para procesar sus emociones y tomar decisiones sin la presión del mundo exterior. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el futuro de la relación entre Hande y Kerem. ¿Creen que podrán superar esta crisis y seguir juntos? ¿O creen que este es el final de su historia de amor? Analicemos un poco sus personalidades y carreras para intentar vislumbrar lo que podría pasar. Hande Erçel, con su belleza y talento, ha logrado consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Su carrera está en ascenso constante y cada proyecto que elige la catapulta aún más a la fama internacional. Es una mujer ambiciosa, con una gran determinación, que sabe lo que quiere y lucha por conseguirlo. Es difícil predecir lo que va a pasar en el futuro. Lo único que sabemos es que la relación entre Hande y Kerem está pasando por un momento delicado. Han surgido rumores de infidelidad, han habido distanciamientos y han habido tensiones. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor carismático y talentoso, que también ha sabido ganarse un lugar en el mundo del espectáculo. Su carrera está más enfocada en proyectos internacionales, lo que lo obliga a viajar constantemente y a estar lejos de casa. Es un hombre apasionado por su trabajo, que se entrega por completo a cada personaje que interpreta. Si Hande y Kerem quieren seguir juntos, tendrán que trabajar duro para superar estos obstáculos. Tendrán que comunicarse abiertamente, tendrán que ser honestos el uno con el otro y tendrán que estar dispuestos a perdonar y a olvidar. La comunicación es clave en cualquier relación, pero aún más en una relación pública y a distancia como la suya. Necesitan hablar de sus sentimientos, de sus miedos, de sus expectativas, y encontrar una forma de equilibrar sus carreras con su vida personal. También tendrán que aprender a lidiar con la presión mediática y con el escrutinio público. Tendrán que proteger su privacidad y tendrán que evitar que los rumores y las especulaciones afecten su relación. Es fundamental que establezcan límites con la prensa y que aprendan a ignorar los comentarios malintencionados. Necesitan construir una burbuja de protección alrededor de su relación, para que nada ni nadie pueda dañarla. Pero si Hande y Kerem no están dispuestos a hacer este esfuerzo, lo más probable es que su relación termine. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias son demasiado difíciles de superar y lo mejor es seguir caminos separados. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre. A veces el amor se acaba, las prioridades cambian y lo mejor es seguir adelante. En cualquier caso, les deseamos lo mejor a Hande y a Kerem. Esperamos que puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y esperamos que puedan superar este difícil momento con dignidad y con respeto. Pase lo que pase, esperamos que puedan mantener una buena relación de amistad, y que puedan seguir apoyándose mutuamente en sus carreras profesionales. Y hablando de relaciones difíciles, es importante recordar que no todas las relaciones son perfectas y que todas las parejas tienen sus problemas. No debemos idealizar las relaciones de las celebridades ni pensar que son diferentes a las nuestras. La perfección no existe ni en las relaciones de las celebridades ni en las nuestras. Todas las parejas tienen sus altibajos, sus discusiones, sus momentos de crisis. Lo importante es saber cómo afrontar esos momentos y cómo superarlos juntos. Hande y Kerem son dos personas como cualquier otra. Tienen sus virtudes y sus defectos, sus alegrías y sus tristezas. Y como todas las parejas, tienen que luchar para mantener viva la llama del amor. No son superhéroes, ni dioses, ni seres perfectos. Son simplemente dos personas que se aman y que están tratando de construir una vida juntos. Así que en lugar de juzgar y criticar, deberíamos mostrarles nuestro apoyo y desearles lo mejor. Deberíamos respetar su privacidad y deberíamos evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Mostremos empatía y comprensión. No sabemos lo que están pasando, ni lo que están sintiendo. Al final del día, lo más importante es que Hande y Kerem sean felices. Ya sea juntos o por separado, merecen encontrar la felicidad y merecen vivir sus vidas de la manera que les parezca mejor. La felicidad es lo más importante en la vida. Y todos merecemos ser felices sin importar lo que digan los demás. Y ahora, para finalizar este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado. Para recapitular, recordemos que hemos analizado los rumores de infidelidad que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos desmenuzado las supuestas pruebas y hemos intentado separar la verdad de la especulación. Hemos hablado sobre los rumores de infidelidad que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las supuestas pruebas que han salido a la luz y hemos intentado separar la verdad del puro invento.
Pero sobre todo hemos hablado de la importancia de la empatía, del respeto y de la comprensión. Hemos hablado sobre el impacto que este tipo de rumores tienen en la vida de las celebridades y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su privacidad y de evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Hemos enfatizado la necesidad de no juzgar a nadie basándonos en suposiciones y de recordar que detrás de la fama hay personas reales con sentimientos. Hemos hablado sobre el futuro de la relación entre Andy y Kerem y hemos analizado las posibilidades de que puedan superar esta crisis y seguir juntos. Hemos analizado los factores que podrían influir en su decisión, como la presión mediática, la distancia y sus carreras profesionales. En definitiva, hemos intentado ofrecerles una visión completa y objetiva de este tema, sin caer en el sensacionalismo ni en el juicio fácil. Nuestro objetivo es informar, entretener y generar reflexión. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Y esperamos que les haya servido para reflexionar sobre la importancia de la empatía, del respeto y de la comprensión en nuestras relaciones personales y en nuestra interacción con las celebridades. Queremos agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su feedback es muy importante para nosotros. Ahora, queremos invitarlos a dejar sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que Andy y Kerem podrán superar esta crisis?